Año Autoclassic celebra sus 25 años con una excelente salud. Por ello me vais a permitir que mis primeras palabras sean de reconocimiento, de agradecimiento y también de recuerdo. De reconocimiento a todos aquellos que han participado en la gestión y organización de las ferias de Alcañiz a lo largo de estos 25 años, como Raimundo Couguedes, director del medio de comunicación de la comarca o la Cámara de Comercio de Teruel. Agradecimiento a todos los que habéis colaborado con la institución ferial para que año a año podamos montar una nueva edición de Autoclassic en nuestra ciudad. Entre ellos están las administraciones como Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Teruel o el propio Ayuntamiento de Alcañiz, empresas privadas como la Caja Rural de Teruel, pero sobre todo permitidme que muestre mi más sincero agradecimiento a los coleccionistas, a los expositores y compraventa de vehículo clásico, entre los cuales me gustaría destacar a Ramón Magriñá, al Classic Motor Club Denia, a Ángel Martínez, a Teo Martín, Imporauto, Advance o por ejemplo a Cars 1247, entre otros. Y también el recuerdo y el más sentido agradecimiento a todos los que han colaborado y en estos días ya no pueden estar con nosotros. Entre ellos se encuentran diferentes expositores como José María Foré, Ralph Cosido o Jacques Brainer y sobre todo nuestros queridos Luis Navarro, Leandro Milian o Enrique Clavera. Enrique, del que hoy además tenemos el privilegio de admirar uno de los vehículos de su colección, un Franklin B9 del año 1919, restaurado además recientemente. Momento en el que quiero aprovechar para mostrar mi más sincero agradecimiento desde todos los que formamos parte de la institución ferial de Alcañiz a su viuda, Charo Ruiz, que tenemos el honor de tenerla aquí también con nosotros. Reconocimientos, agradecimientos, recuerdos que ponen en valor esta feria de Autoclassic y que enriquecen la historia de nuestra ciudad y su estrecho vínculo con el mundo del motor. Por ello, en este día tan especial quiero animaros a todos a seguir trabajando en este valioso legado que nos han dejado nuestros antecesores. Un legado de historia, un legado de tradición, pero también un legado que se ha convertido en un dinamizador económico de nuestra tierra, de nuestro Bajo Aragón histórico. Una tierra que necesita de personas como todos vosotros, que sigan impulsando proyectos como esta feria del vehículo clásico que hoy en día se ha convertido en una de las 3 más importantes de España. 45 expositores de recambios y accesorios, más de 90 vehículos de los mejores coleccionistas de España, en una de las instalaciones como las de Motorland Aragón, catalogadas por los expertos como una de las mejores del mundo, y que cuenta además con el incondicional apoyo del Real Automóvil Club Circuito Guadalupe, embrión de todos los grandes proyectos que ha logrado nuestra ciudad relacionados con el mundo del motor. Amigos y amigas, solo me queda deciros que disfrutéis de esta feria a lo largo de este fin de semana y a todos los que nos visitéis que disfrutéis de una feliz estancia en la ciudad de Alcañiz. Muchas gracias. Pues como tú bien dices, la feria clásica por excelencia en Alcañiz es Autoclassic. 25 años de clásicos, así es. Desde luego que Alcañiz se merece esta feria porque se ha trabajado mucho, porque la afición de Alcañiz se lo merece, porque es una feria que al final motiva y genera, es capaz de generar sinergias y es capaz de que durante un fin de semana Alcañiz sea la capital nuevamente del automovilismo. Con respecto a lo que este año hemos hecho en la feria, bueno, pues es intentar traer unas piezas lo mejor posibles para que este 25 aniversario sea un poquito especial. Y piezas excepcionales, podéis verlas, porque si os pasáis una vuelta por aquí, pues directamente hay unas piezas extraordinarias. Tenemos el Buick del 18, tenemos el Ford Capri, que los aficionados, o los más aficionados del automovilismo deportivo recordarán que es un Ford Capri de Teo Martín, 2.600 centímetros cúbicos y que además fue ganador del Gran Premio de Alcañiz en el año 73.
Por tanto, ¿valer la pena venir a visitar la feria? Indiscutiblemente, hay que venir a ver la feria y sobre todo disfrutar de los automóviles, tanto clásicos como clásicos deportivos y de las actividades que Motorland nos ofrece en pista.